licenciada en enfermería y soy enfermera. Uno es porque puedo hacer clases de enfermería, por eso tengo ese grado de licenciatura. Y el otro como enfermera clínica que puedo ejercer en cualquier establecimiento de salud del país. Hace 21 años que estoy ejerciendo. Me dedico actualmente en una urgencia pediátrica de un servicio público. Voy entrando a los 22 años de ejercicio de la profesión. Llevo 12 años ejerciendo la carrera. En la actualidad trabajo en el Cefam Carlos Godoy de Maipú. Cuando egresé, que fue en el año 2000, no había mucha disponibilidad de clínicas privadas y eso, entonces por eso me fui a Santiago. Y en Santiago a los 2 días había encontrado trabajo ya. Y yo estaba muy sorprendida porque pensé que iban a ser más exigentes. Encontré trabajo en el Hospital del Salvador y quedé en intermedio quirúrgico. Ahí fue un poco difícil porque la perspectiva de la región versus cómo se trabaja en Santiago es muy distinta, tenían otra tecnología, hay muchas cosas que yo aprendí en la universidad por video, ni siquiera presencialmente. En ese sentido se me hizo difícil. Y además que entrar en un entorno laboral que igual es estresante, habían colegas que eran muy estresadas, algunas me hicieron la vida difícil, otras absolutamente al contrario, que me adoptaron, me trataron de entrenar lo mejor posible, fue un desafío. Y de hecho el primer año yo estudié muchísimo, me sentía no lo suficientemente capacitada para poder ejercer en una sala de intermedio donde ya son los cuidados críticos. Aún así me contrataron y poco a poco me fui especializando y empezando a valerme por mí misma. Y yo siempre digo que en la cancha se ven los gallos, en la medida que iban apareciendo casos muy difíciles, complicados, especialmente la parte quirúrgica, y yo con esos pacientes me quedaba. Era como, por favor, déjamelo a mí para poder aprender. Hasta que 8 años después de estar trabajando en intermedio quirúrgico, decidí que quería aprender algo más que solo cirugía. ¿Por qué? Porque uno a los 5 años dentro de una especialidad, uno podría decir que uno es enfermera veterana cuando ya lleva 5 años ejerciendo exactamente lo mismo. Entonces por eso yo decidí como cambiarme hacia medicina y llegó la H1N1, que es la gripe porcina, que eso fue hace 10 años atrás, así es que llegué a intermedio médico, pasando de un intermedio a otro intermedio, y dije, ya voy a aprender de medicina, pero al mes nos habían puesto ventiladores mecánicos y el destino me llevó a la UCI, porque como llegó ese virus a Chile, tuvimos que adaptarnos y empezar a trabajar con ventiladores mecánicos y con droga y todo lo complejo que implica eso. Y ahí fueron por lo menos 10 años más. Yo hace 3 años atrás decidí cambiar de vida, estaba como muy estresada, me vine a vivir a la playa con mi pololo. Abrí un vivero, en eso estaba cuando apareció la pandemia actual. Yo ya había renunciado a ser enfermera, yo dije ya 20 años me autojubilo, pero pasó lo de la pandemia y de verdad para mí fue como ser soldado y no ir a la guerra. Es como haberme preparado toda la vida para esto, quedarme afuera de esto, es como no cooperar en nada y además que pedían personal capacitado y yo tenía más que experiencia. Entonces, ¿cómo me iba a quedar acá en la casa como tranquila en la playa con mis plantas sin ayudar? Entonces, decidí ofrecerme voluntariamente. Así es que eso, pues eso fue en marzo del año pasado. Ahora estamos full trabajo con la pandemia. Me enfermé de COVID, lo pasé muy mal. Por cada ola he vuelto a Quintero, después vuelvo a Santiago. Igual ha sido bonito como haberme tomado este plazo de tiempo como de descanso y reparar todo el estrés acumulado y volver con todo de nuevo a la enfermería. En una de las prácticas clínicas entré a la posta central y sentía esa adrenalina que me gustaba, que la pasaba bien, pero en esa práctica puntual me sentí cómoda. Y una vez que egresé, me fui a trabajar a la Clínica Las Condes, al sistema privado por una cosa de cercanía. Me hice bombero, podía ejercer algo, un servicio social muy interesante y sumado a este trabajo muy cercano a mi domicilio. Pero la verdad es que la personalidad también uno tiene que ser clara y el sistema privado no me acomodaba, pero sí me acomodaban los bomberos. Entonces quise tratar de implementar en los bomberos la parte enfermerística, por decirlo de alguna manera, y decidí cambiar de rubro y me fui al SAMU, voluntaria. Pero la idea mía era aprovechar dos instancias, ejercer como enfermera y aprender. Y enseñarle a los bomberos toda esta cosa de la calle, lo que hacían ellos, complementar un poquito el trabajo, un poco la adrenalina. Y en eso se me dio la oportunidad de trabajar en el sistema público en un hospital pediátrico. La juventud me acompañaba, así que logré trabajar
en el hospital y me iba al sistema privado que pagaba por supuesto mucho más, alternaba en sistemas de turno. Después de eso me fue un tiempo de nuevo a mi querida puesta central un rato a ejercer entre medio algunos turnos y después ya hice familia, me salí de los bomberos, entonces me quedé con el hospital que actualmente trabajo y me quedé acá haciendo clases a los técnicos paramédicos que salían a DUOC. Hice 9 años, estuve en DUOC haciendo clases, en la parte pediátrica, en la parte de urgencia, supervisando práctica, conociendo un poquito la realidad de los chiquillos, tratando de aterrizar lo que era su trabajo. Tuve mi segunda hija, así que ya eran más responsabilidades, así que decidí dejar DUOC, dedicarme solo a un hospital y me dieron la oportunidad de capacitar al personal profesional. Todos aquellos que trabajan en urgencia deben hacer este curso. Es un curso que se llama PALS, que tiene que ver con atención pediátrica de urgencia, un curso internacional. Y entre medio de la curiosidad se me ocurrió prepararme para perito jurídico, que tiene que ver con cómo hoy hay muchas más demandas, hoy día la gente quiere respuesta. Entonces, si amerita un juicio, van a ir a juicio para demostrar que el equipo clínico hubo un error. Esa es mi pega, revisar si va a lugar o no va a lugar un juicio o si hubo o no hubo error. Y como perito judicial del Tribunal de Justicia estoy hace 2 años. En mi hospital llevo 1 año y algo como dirigente sindical, que creo que fue una cosa que tenía que devolverle al hospital también después de muchos años. Ver en cómo podíamos influenciar positivamente en ciertas mejoras y exigir algunos derechos que son propios. Con respecto a lo que es enfermería, mi trabajo se desarrolla en el servicio de urgencia. Atendemos niños desde el periodo que salen del parto, antiguamente eran los 4 días, hoy día ya los 3 días la mandan para la casa el segundo día, por esta cosa pandémica, hasta los 15 años, por pandemia hasta los 18. ¿En qué consiste? En que el niño ingresa al servicio de urgencia y tenemos enfermera en el triage que en el fondo decimos este niño viene grave, viene menos grave, tenemos que tener un ojo clínico, digamos, para saber si el doctor le va a dar tiempo que espere o lo atendemos en forma inmediata. Luego que el médico lo ve, me deja indicaciones, ya sea para hospitalizar, para tratamiento, algún tipo de examen, y tengo que educar a la mamá, explicarle que le pidieron exámenes o si quedó hospitalizado, que ya a ver qué es lo que el médico le dijo, colocamos tratamiento endovenoso, hagamos medicamentos, acogemos a la mamá, hay contención emocional también, porque es súper duro cuando a una mamá le dan un diagnóstico que un hijo está enfermo, digamos. Tenemos diversas patologías, desde un resfriado común hasta un diagnóstico de cáncer. Entonces, esa es un poco la temática de pacientes que tenemos. Pacientes que son crónicos, que vienen en forma constante, que uno hasta hace amistad con las mamás ya, y otros que son su primera consulta y su primer acercamiento a un sistema de salud. Partí trabajando en el Hospital Félix Bulnes. Después del hospital me cambié al Hospital San Juan de Dios. Ahí estuve trabajando un par de años en la urgencia como TENS. Y después cuando ya me metí a estudiar en enfermería, estuve en el Polio Torrino como 4 años. Después de eso me retiré para terminar la carrera y estuve trabajando ya en el privado, estuve como 2 años, 1 año en la Mutual y otro año en la Asociación Chilena de Seguridad. Y ya cuando me titulé como enfermera, opto por APS. Es un tiempo que uno trabaja lunes a viernes, de 8 a 5, está ahí todo el fin de semana con tu hijo, después en la tarde llegar y hacer cosas de hogar. Entonces ahí ya cambié la trayectoria hospitalaria a la atención primaria. En atención primaria tu trabajo es más dedicado al paciente en sí. Por ejemplo, yo en un principio llegué como enfermera del programa postrado. Yo llego a la casa del paciente. Su entorno es diferente, es un entorno más cercano. En cambio, cuando tú ya estabas en el hospital te da el momento del paciente de recuperación, que a lo mejor puede estar hospitalizado 15 días, 1 mes, 2 meses. Después este paciente se te va. Cuando ya llegáis a atención primaria, tú ves otra parte de la calidad humana. Es muy diferente ver a un paciente en el hospital que verlo en su domicilio. Conoces su entorno, sabes cómo vive, puedes hacer una promoción y prevención desde diferentes áreas. Era harta la pega, entonces estuve en esos 8 años así como sin parar, sin parar, sin parar y dije, ya ahora necesito algo más cercano. Y ahí salió la opción de postular la dirección técnica del SECOF, en la cual ya llevo 2 años en eso. Hasta el año pasado era la jefa del sector amarillo, tenía que ver con todo lo que era la parte de procedimiento. Ahora postulé a otro cargo, soy director técnico del SECOF Los Bosquinos, que pertenece al CEFAM Carlos Godoy. Opté por una parte más comunitaria ya a lo largo del tiempo.
Desde los 5 años que quería ser enfermera. Vivía con mis abuelos y veía muchas películas de vaqueros. Yo me juraba que era una apache haciendo curaciones cuando era muy pequeña. Así es que yo tenía muy claro en mi adolescencia que yo iba a ser enfermera. Así es que entré a la Universidad de Concepción y ahí estudié enfermería. La verdad es que yo cuando egresé tenía súper claro que lo mío era salud. No me pregunten por qué, porque no tengo pariente, ni médico, ni enfermera, no había una historia. Yo de hecho soy la primera egresada de la universidad de una familia de clase media, mi papá era chofer de camión, y la verdad es que mi mamá era dueña de casa. La verdad es que es súper complejo porque uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y recibí afortunadamente una beca, un crédito, digamos. Una vez que entré, la verdad es que yo entré con otro concepto para estudiar obstetricia. Yo siempre pensé en las guaguitas, en sacar periodo de embarazo, ese era como mi sueño. Y la vida me da para otra cosa, no podía irme a región por una cosa económica y la universidad me estaba, entre comillas, regalando una carrera, que era muy de la mano y eso me explicaron cuando yo me fui a entrevistar. También tenía enfermería pediátrica, también tenía estos recién nacidos, que quizás era lo que a mí me iba a gustar. Uno entra a la carrera con hartas expectativas, con hartos sueños, pero en el camino uno va conociendo los campos clínicos, las áreas en las que uno se desempeña. Y la verdad es que dentro de la experiencia puedo decir que obstetra o matrona no hubiese sido nunca lo mío, porque no me sentía cómoda. Estudié en un colegio súper pobre en la María Goretti en Estación Central, o sea, el piso era hasta de tierra, y me movía por hacer cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo y mis dos mejores amigas, que eran las mellizas, teníamos 7 a 8 años, hicimos la Cruz Roja. Me acuerdo claramente que pasaba con un tarrito y juntamos plata como 3 meses. Mi mamá conocía a la odontóloga que trabajaba en el consultorio en esos años. Fuimos a Estación Central, me acuerdo, con mi mamá, y le compramos a todos los niños cepillo y pasta de dientes. Y nos conseguimos que la odontóloga en esos años fuera a enseñarle a lavarse los dientes. Y de ahí como que siempre tuve ese bichito por seguir estudiando. Y una de las grandes que me movió para estudiar enfermería fue mi mamá. Después, cuando ya salí de cuarto medio, ella me dijo, no, no te vayas a quedar en la casa haciendo nada. Y me metí al tiro a estudiar TENS y siempre tuve ese gusto. Por eso salí tan joven, estudié ya a los 20 años, estaba trabajando como TENS. En ese tiempo me encontraba ya trabajando en el Policlínico Torrino, en el Hospital San Juan de Dios. Y hubo un momento que era yo y mi compañero que teníamos que estar trabajando con todos los otorrinos y teníamos que estar dividiéndonos en todas las secciones, en todas las salas. No había enfermera, no había secretaria, no había nada. Y no sé, pues un día dije, ¿puedo atender la ventanilla de secretaria? Estoy organizando los pabellones, que es lo que hace la enfermera. Estoy organizando todo lo que es este policlínico. Dije, yo puedo más, ¿por qué no estudiar? Y ahí fue cuando me surgió ese bichito de decir, yo puedo hacerlo. Y ahí fue cuando me metí a estudiar enfermería, porque supe que tenía más capacidades que como TENS. Lo más gratificante es ver a un paciente recuperado. Y no es solo la palabra, es como el paciente que después te va a ver una vez al año, casi como si fuera una manda, y te va a saludar. Hay pacientes que estuvieron meses hospitalizados y que estuvieron pésimos y que tú muchas veces estabas prácticamente despidiéndote de ellos y después como que sobreviven a esa situación. Mira, aunque sea un paciente de 100 que sobreviva, es tan satisfactorio después ver cuándo se van. Y de hecho yo siempre me río con ellos y le digo así, no lo quiero ver de vuelta, así como por favor, no lo quiero ver. Si quiere venir a saludar, bien, pero así de vuelta enfermo, jamás, por favor. Cuando hay pacientes que están muy críticos, tú no solo conoces al paciente, terminas conociendo a la familia y empiezas a saber detalles de su historia que a uno la identifican. Podría ser tu hermano, tu mamá. Así es que eso es lo más satisfactorio, es ver cuando la gente ya se recupera y ves que recuperan sus vidas. Ver a un niño recuperado, saber que la mamá toma su guagua en brazos, por ejemplo, historias como, no sé, el que cayó a la piscina y la mamá lo reanimó, llegó a la urgencia, nosotros pensamos en algún minuto que la cosa iba a ir mal y la mamá pasa a saludar con el niño en brazos, el niño te da un abrazo, eso de verdad que es súper gratificante, es lo que me hace levantarme todos los días, es como dice mi hijo, mamá, ¿por qué vas si ya hiciste otra noche? Pues la verdad es que uno siente ese calor, esa cosa que tú le decías a la mamá, vaya tranquila, y sabéis que de verdad se ve tranquila, que cumpliste con tu tarea, que le diste una ayuda a alguien que lo necesitaba. El que un paciente te diga gracias por lo que hace por mí, eso es lo que me llena más en el día a día, cuando la persona se va agradecido por lo que tú hiciste y va dentro de tu labor, ¿cachai? Eso me mueve mucho a seguir trabajando en atención primaria. Y lo otro que me mueve también es, no sé, soy muy fanática de las curaciones y ver cómo el proceso de recuperación de una curación, el proceso de cómo se va achicando, el cómo tú puedes sanar algo en un cuerpo. Me gusta andar todo el día así como enchufada trabajando. Creo que amo el trabajo que hago, por eso yo creo que, y de lunes a viernes estoy así. Y llego contenta a mi casa a seguir con mis niños.
A mí siempre me complicó pensar que un niño va a llorar por distintos motivos. Va a llorar porque quiere que le cambien el pañal, porque tiene hambre, porque tiene dolor, pero en el dolor en los niños es mucho más difícil de identificar porque no es una persona adulta que te dice me duele la cabeza y que tú le puedes preguntar y que te conteste. En los niños es absolutamente distinto. Tienes que empezar como a investigar qué es lo que le está pasando y hay un sinfín de variedades de posibilidades. La responsabilidad con un niño es mucho mayor que con un adulto. Para mí sería mucho más impactante ver morir a un niño, así como también lo ha sido ver morir gente joven. Me han llegado a mí casos de niños de 15 años o ver morir a una mujer que está embarazada y que está con su bebé y que se tiene que morir. Eso es impactante. Siento como que es parte de mi personalidad o parte de mi ser estar ahí para la persona, aunque después me derrumbe cuando salga de turno. Es decir, muchas veces me pasó que me fui llorando para la casa, llamando a mi mamá y diciéndole, oh mamá, qué terrible ver morir a alguien joven. Hasta que al final, más de alguna oportunidad me terminé enfermando de así gastritis, tenía colon irritable, entonces empecé a somatizarlo. Así es que por lo mismo después al final decidí como buscar ayuda y empezar como a conversarlo con alguien, porque no puedes lidiar tú sola con esa cantidad de emociones, porque son muchas emociones. Entonces hay algo súper importante que tiene que ver con los cuidados intensivos, que es la frustración. ¿Por qué? Porque tienes pacientes, siempre vas a tener pacientes graves. La cuestión es, tú estás ahí para promover la vida, promover la curación. ¿Qué pasa cuando no resulta? Cuando tú pones todo de tu parte pero no resulta. Esa capacidad de lidiar con la frustración es lo que uno tiene que ir desarrollando y que obviamente yo fui desarrollando con el tiempo. El 50% lo pone la ciencia, la medicina y el otro 50% también lo pone el paciente porque es como si tiene ganas de vivir, cuál es su capacidad para sobrevivir. Entonces yo creo que hay cosas que se escapan a nuestras manos y hay que asumirlo, ¿no? He pasado por tantas etapas, hubo una etapa muy dictatorial del sistema de salud, donde como que la enfermera tenía que hacer solo lo que el médico decía y si el médico te gritaba, tú agachabas la cabeza y tenías que obedecer. Hoy día la nueva generación han hecho que la verdad es que el respeto sea una cosa bien importante, entonces uno ya puede exigir que no tienen por qué gritarte, que las cosas las tienen que pedir por favor, que tú eres un funcionario más y no un esclavo, y existe mucha competencia, mucho temor. Cuando uno va hasta la práctica, por ejemplo, te encuentras con un ambiente bien hostil. Por miedo a veces los profesionales somos bien tontos, creemos que viene un alumno con hartas capacidades y con ganas de hacer cosas, entonces va a ser tan bueno que me va a quitar mi pega. Entonces como que los tratamos ahí nomás. Usted es el alumno, usted tiene que quedarse ahí, casi que no opine ni nada. Si yo hago bien mi pega, ¿por qué me van a sacar por uno mejor? Y si me cambian por uno mejor, hasta un cuestionamiento, ¿qué estoy haciendo mal? Lo otro que ha sido súper difícil es el cuento de enfrentarte a situaciones, a temas desconocidos. En los desenlaces, por ejemplo, las primeras compañías, los pacientes que van a fallecer, o historias que hay detrás de cada niño hay una familia, una historia de vida. Uno tiene que aprender a tener redes de apoyo, llegar a la casa, conversarlo con el pololo, la amiga. Mucha gente se queda con eso adentro, entonces al final te va angustiando, te va dando pena y no resuelves un tema que la verdad es que no es tuyo, pero es difícil de manejarlo. Con los años yo te diría que claro, hoy me cuesta menos, eso no me hace más dura, sino que sé en qué apoyarme y cómo hacerlo, pero eso es lo más difícil en este minuto. Si yo estoy bien, puedo trabajar, pero si yo no estoy bien emocionalmente, no puedo ayudar a otro. Esa dinámica yo creo que te la puedo decir ahora después de muchos años de experiencia. Yo diría que eso es como principalmente lo más difícil de esta carrera. El cambio de ser TENS a ser enfermera, porque te das cuenta que tu labor como TENS aprecias más la labor de la enfermera, porque claro, pues uno trabaja, va a hacer su pega y se va, pero el que queda después a cargo de toda la responsabilidad de todo lo que tú hiciste es tu enfermera. Cuando yo me titulé de enfermera me fui 2 años a otro consultorio y después la Alejandra volvió al mismo consultorio donde trabajaba, que era Clotario Bles, pero volvió como enfermera porque ese director me volvió a contratar y las mismas enfermeras que habían hace 2 años me seguían viendo como la Alejandra TENS, nunca me vieron como enfermera y ahí yo dije, no, este cambio tiene que ser un cambio y tengo que llegar a una parte donde me vean como enfermera. Entonces ahí tomé la decisión y dije, ya, voy a pedir mi cambio a otro centro donde llegue como enfermera, pues, donde no me vean igual como TENS. Y ahí fue cuando ya me cambié al Carlos Godoy y ahí estoy en la actualidad.
Bueno, aparte de conocimiento, que yo creo que es algo que uno puede ir adquiriendo con el tiempo, tienes que tener capacidad de empatía. Tienen que tener capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ver en esa cama a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu primo. Si no ven en esa cama algo más que un número, algo más que, no sé, una patología, entonces no están preparados para ser enfermeros, porque uno está ahí no solo para aplicar conocimiento científico, sino que también para aplicar humanidad. Yo lo que esperaría en lo personal para que alguien venga a trabajar conmigo o que se desempeñe en el servicio público, primero hay que saber que no te vayas a ser rico, que no es una carrera con proyección económica, que voy a terminar siendo la gerente general, no. La verdad es que tiene que tener mucho de servicio, mucho de dar, ganas de aprender, personas que sean curiosas, que les guste hacer cosas, cómo yo podría aportar a esta familia, cómo yo podría dar un granito de arena en este momento, sabes que me gusta trabajar porque es mucho de asistente social también. El asistente social tiene que ver con la problemática económica o social del funcionario. Y nosotros no, la verdad es que tenemos que ver más con la dinámica profesional en general. Entonces, es lo que uno esperaría que llegaran, con ganas de trabajar harto, digamos, que les guste trabajar en equipo. Yo no puedo hacer las cosas por mí mismo solo. Requiero de mi partner para hacer otras cosas. Lo más principal para ser enfermera es tener habilidades blandas con tu personal, porque podéis tener 30 personas a cargo, o sea, esas 30 personas tenían una personalidad todas diferentes, una introvertida, la otra más chistosa, la otra que la negativa, que no le gustaba nada, y tú como enfermera y jefa tenés que tratar de adaptar tus habilidades a las personas con las que estáis tratando. Eso es lo que he aprendido yo con los años, a llevarlo a la buena práctica y a llevarlo a mantener un trabajo en equipo donde la enfermera tiene que ser adaptada con los demás. No que los demás se adapten a ti, sino que yo me tengo que adaptar a ellos. Ser empática, que es una de las cosas más primordiales. Si yo te recibo y te digo, siéntate, y me siento y empiezo a escribir en el computador, ¿te gustaría esa atención? Porque el procedimiento ya sabía hacerlo, sabéis cuál es tu área sucia, cuál es tu área limpia, tu procedimiento, sabéis que tu caja de curaciones tiene que estar estéril, pero el componente energético de tu bienvenida, de cómo tratáis tú a un paciente, yo creo que para mí es lo primordial. Que todas las enfermeras somos brujas, en el sentido de que andamos regañando o que discutimos con la gente, persiguiendo al personal o a los médicos, los retamos. Eso yo creo que sí es parte de mito, hay mucha gente muy agradable. Lo otro es que las enfermeras somos las eternas enamoradas de los médicos. Yo así como personalmente en el hospital yo creo que he hecho buenas amistades con médicos, pero jamás en la vida se me ha pasado por la cabeza como mirar a un médico con ojos como de romanticismo o algo así. Como que piensa que las enfermeras salimos a cazar médicos, así, y no son tanto los casos de enfermeras con médicos. Para la cantidad de personal que hay, no es tan así. También lo que he escuchado es que los que son enfermeros, que son gays. Y eso no es así. Hay algunos que no son tan mitos. Por ejemplo, que a las enfermeras siempre andamos fijándonos en las venas de todo el mundo. Y es verdad, de repente uno anda en la calle y dice, ¡oh, las tremendas venas! Y como daría gusto llegar y pincharlo, una cosa así. O por ejemplo, que nos encanta reventar espinillas también. Nos encanta. Así como que nos fascina. Ojalá que estuviera lleno de puntos negros y espinillas. Estaríamos pero felices y súper entretenidas con alguien así. Que las enfermeras se hacían enfermeras porque se iban a casar con un doctor. Solo mito. Existen, por supuesto, porque como toda profesión uno se ve 24/7 y a veces de verdad uno se ve más con el compañero de trabajo que con el marido o con la familia. Todos los que son enfermeros quisieron ser doctores, pero no les dio para otra cosa. No, yo te diría que son muy pocos los que quisieron ser médicos y de verdad que no alcanza, pero así como en cualquier otra profesión. Es muy distinto el trabajo de médicos con la enfermera. El médico diagnostica, es una cosa semántica que tiene que ver con la enfermedad del paciente y nosotros con todo lo que le va a ayudar a mejorarse al paciente, con todo lo que el médico indica para que éste se mejore. Otra cosa es que los hombres son todos homosexuales o que tienen que tener, no sé, una condición sexual distinta. Eso es mentira. Nosotros no tenemos distinciones sexuales ni de género. Que las lesbianas no pueden ser enfermeras porque no están dentro de nuestra categoría, eso es mentira. Que nos vamos a ser millonarios. No. ¿Tenemos buenos sueldos del promedio? Sí. En la televisión en algún minuto salió que era la carrera mejor pagada en este país y todos se subieron arriba del buque pensando en que iban a ser millonarios y nosotros pedíamos que por favor nos informaran dónde estaban esos sueldos, porque no son reales. La verdad es que uno gana un promedio que ganan los profesionales, digamos, de universidad, pero no es más.
Lo que sí se gana un poco más son aquellos que hacen turno, que ganan un delta un poco más alto que los que trabajan en diurno. Y yo diría que hoy por hoy el privado y el público andan muy parecidos en el costo de remuneración, digamos. El otro gran mito, que es una mentira, verdad, que me gustaría desmentir, es que nosotros no se nos pone el corazón duro con los años. Simplemente aprendemos a ocultar nuestras penas. Yo siempre digo que somos como los payasos. Nos lavamos la cara, nos volvemos a maquillar y volvemos a salir. Y no es que no me importe, pero yo, por ejemplo, si tengo una mala noticia con una mamá y me caen unos lagrimones, no me hace más débil, sino que al contrario, me humaniza. Pero tampoco me puedo poner a llorar con la mamá al lado porque ella necesita a alguien que la contenga. El problema es que nosotros con los años aprendemos a contener a la mamá, o en mi caso que yo trabajo con pediátrico, a contener a la familia esta mala noticia, retirarme, irme al baño, llorar lo que tengo que llorar, y secarme las lágrimas y partir de nuevo. Entonces, eso es un mito. Por ejemplo, escuchar a una mamá despedirse, yo les voy a contar el caso de los COVID, que hace una videollamada porque sabe que la van a intubar y no sabe si va a despertar. Estar al lado de ella escuchando como una escolta, digamos, y tratando que la mujer trate de hablar lo más tranquila para que sus hijos logren entender, la verdad es que uno se derrumba. Entonces te encierras después y lloras lo que tienes que llorar y vuelves a salir a la cancha porque así es la pega, digamos. Y ahí voy yo a lo que uno dice que tiene que tener redes de apoyo, pero son solo mitos, no es que la gente de salud seamos de corazón de piedra. Que son brujas. Sí, la enfermera es la bruja, claro, o sea, siempre hay que ser bruja porque tenéis que estar pendiente de todo. A mí, obviamente, en este largo carrera igual me ha tocado llamar la atención, obviamente con buenas palabras, que tu personal lo entienda de buenas maneras, porque cada persona es estructurada con su personalidad, no sé, pues yo no puedo tener un SOME que es la persona de la admisión que te trate mal a la gente, pues, ¿cachai? No puedo. Entonces, tú hablar con tu gente y tratar de provocar ese cambio va a depender de ti para que esta atención sea más fluida. La enfermera bruja es como el mito que siempre he escuchado. Yo les recomiendo la enfermería, a mí, bueno, es que a mí me encanta, pero ¿qué es lo que yo les digo como para decidir? Porque yo creo que esa es la cuestión, es decidir por algo. Uno, lo fundamental, lo de la empatía, que tienen que ponerse en el lugar del que está sufriendo para ver si tienen esa capacidad de mantener la calma y ayudarlo. Si son personas que pierden la calma fácilmente, deberían darle una vuelta y ver si es que qué tipo de enfermería les gustaría trabajar. Lo otro, tienes que tener como cierto gusto por los conocimientos científicos. Te tiene que gustar aprender cosas nuevas, porque todo lo que tiene que ver con salud es algo que está constantemente renovando. Técnicas nuevas, patologías nuevas, nuevos equipos. Entonces, de verdad, hay para todos los gustos. Pero lo fundamental es que te tienes que olvidar de que tú no eres médico. Por ende, tu labor frente a los pacientes es distinta a la del médico. Tu asistencia es distinta. Tú no tomas 100% decisiones respecto al paciente. Tú sigues indicaciones y tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible. Así es que los que quieren estudiar medicina, estudien medicina, porque la enfermería no es lo mismo. Pero sí, si su afán es como tratar de ayudar a los demás, la enfermería es una muy buena opción. Y tienes un amplio campo para poder ejercer. Yo lo que le diría, lo mismo que le he dicho a mi hijo y al resto, a mi hijo también le gusta el tema salud, digo, piénsalo bien, es una dedicación que hay que hacerla paralela a la vida, que uno vive con ella, no se limiten por una cosa de puntaje, que hoy día la universidad tiene una serie de beneficios que busquen, que conozcan la realidad, que no piensen que siempre van a trabajar sesgado a un sistema de salud público, que no se hagan grandes proyecciones, sino que, porque a veces uno dice, no, yo voy a trabajar siempre en el público, y se da cuenta en la práctica que le gusta más el privado, o al revés, y siempre he dicho, todos los seres humanos tenemos habilidades y cualidades que a veces desconocemos, entonces si yo siento que lo mío va por ayudar, por servir a los demás, esta es una muy buena alternativa. Algunos me van a decir, sí, pero salen muchos enfermeros de privadas y públicas. Pero yo me tengo que creer el cuento que voy a ser el mejor. Y la verdad es que cuando uno sale al campo laboral, nadie te pregunta de qué universidad vienes, sino que cómo trabajas. Y en tu trabajo uno demuestra que da lo mismo en la universidad, que uno es bueno en lo que hace. Entonces yo por ahí le haría la invitación a que se entusiasme. Es una carrera bonita, no es fácil, pero tiene muchas gratificaciones. Mi mensaje es que si vayas a estudiar enfermería, ama tu profesión, porque si vayas a querer ser una enfermera de oficina, no te sirve estudiarlo, no sirve para nada. O sea, si yo voy a estudiar enfermería solo para hacer gestión y no atender pacientes, mejor no lo estudio. Si vas a hacerlo, tiene que nacer desde tu corazón, desde el amor que sabéis que vais a ejercer esto más de 60 años. O sea, nosotros en el servicio público a los 60 años recién tenemos que optar al incentivo al retiro y puedo estar 3 años más esperándolo o 5 años. Entonces, si no te gusta,
no lo estudio. He visto muchas chicas en la actualidad jóvenes que salen de cuarto medio, se meten en la universidad, estudian enfermería directo y salen con este don de jefa ya. Primero conoce el terreno, ve dónde estás y no llegues con ese aire de jefa, porque ya soy la enfermera, entonces yo tengo que mandar a todo esto. No, siempre como consejo yo les daría, llega con humildad, no llegues con aires de grandeza porque eso no te va a servir. Aprende de la gente, aprende de los pacientes, aprende de los demás y eso va a ir tocando el corazón de tuyo y te va a enseñar a ser la enfermera, la mejor enfermera que vas a ser y entregar al 1000% de ti.